9:03 de la mañana, 17 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Te contábamos en los títulos la continuidad del conflicto del gobierno nacional con las universidades. Te contaba. Hola Fernando, hola Lorena, ¿cómo les va? Muy buenos días, un gran gusto saludarlos. ¿Qué tal? Bueno, recordemos que el conflicto arrancó a principios de año. Después hubo una reunión, creo que en principio había sido de Petovelo con el Consejo Interuniversitario Nacional, se había acordado un 270% de aumento en la parte... gastos. Claro, no de sueldos, sino de gastos. Bueno, y ahora se está recrudeciendo el conflicto por el tema, porque es parte del presupuesto de la universidad, el tema de salarios. Bueno, como muy bien usted decía, la parte de sueldos desde enero, febrero, nosotros dejamos que tuviera la manera que se trata generalmente esto en el Estado, que tiene que ver con una paritaria entre el gobierno y los gremios, y después de 9 meses nunca se llegó a un acuerdo. La distancia de la inflación versus lo que cobran es del 50% y ya entró en una zona crítica que hizo que este cuatrimestre no se comenzara de la manera más normal. Así que bueno, vino el Congreso de la Nación, salió esta ley con mayoría de diputados, con una amplia mayoría en senadores, y ahora tenemos esta versión que usted decía en la introducción. Todos creemos que el presidente la va a vetar. Yo tengo una esperanza que ojalá que no, que algún asesor le acerque un consejo y le diga, mire, esto es un dinero pagable por el Estado, podría tener un problema menos de todo lo que tiene el país y lo pueda resolver. Así que estamos esperando eso. Seguramente, como usted también dijo, va a ser imposible frenar el descontento que hay en toda la comunidad universitaria y en la sociedad en general por este tema de las universidades, que 6 meses después del 23 de abril no hemos aprendido mucho y volvemos a caer en el mismo inconveniente. Y además tenemos la noticia el domingo pasado, cuando se presentó el presupuesto, de que no hay una intención del gobierno de ir, digamos, pagando esto en cuotas el año que viene. Así que tenemos realmente un escenario muy complicado con 2 frentes a la vez que hay que resolver rápido. Me imagino que usted ya se habrá fijado. ¿Qué dice el presupuesto de 2025 con respecto a las universidades? Dice que enero del año que viene va a ser igual que este mes. Y usted me puede decir, bueno, pero entonces no es tan malo. No, no es tan malo, solo que a los gremios y a los trabajadores hay que decirle, los 50 puntos que te debemos no nos vas a cobrar nunca más. Claro. Y eso es una situación difícil, porque la inflación que se proyecta para el año que viene, así sea del 1.2, que no creo que suceda, o de 2 o de 3 puntos, proyecta 30 puntos el año que viene de inflación. Y si el aumento de sueldo va a ser 0, van a perder el año que viene 30, este año 50. Digo, es complicado eso, ¿no? Un goteo complicado, porque recordemos también que cuando uno saca la cuentita de la inflación y dice 4.2, es un promedio entre la papa, el cine, la indumentaria y las tarifas. Y lo que uno más le duele cuando es un laburante es la boleta de la luz, es el tren, el subte, el colectivo y eso, o la nafta. Y eso está bastante por arriba de 4.2, entonces está complicado llegar a fin de mes. Sí. La famosa marcha fue, ¿en abril fue la marcha? Así, 23 de abril. El 23 de abril. A raíz de la marcha, ¿no? Empezó a haber conversaciones, porque hasta ahí no había, me acuerdo, se empezó a meter Petovelo, se empezó a meter, ¿cómo se llamaba? Había un segundo de ella que empezó... Torrendel, Álvarez. Claro, empezaron a participar de las charlas, creo que era así, ¿no? Antes no había mucho diálogo. Es así. Y desde ese momento para acá, ¿dejó de haber diálogo de vuelta? No, el diálogo en privado es fantástico, nos mandamos mensajitos todo el tiempo, está todo bien, digamos. El problema es que es una situación media complicada, paradójica, porque en privado te dicen tenés razón, pero también te confiesan que cuando van a economía les dicen no hay plata. Claro. Entonces, viste, es como que uno tiene la sensación que los interlocutores no tienen un poder de fuego y de decisión definitiva. Entonces hay que tratar de buscar a alguien que decida. Y yo creo que esa persona puede aparecer el día posterior a la marcha que usted dice que quizás hagamos en los primeros días de octubre, yo le creo. Así que ojalá que al día siguiente, porque hay un día siguiente la marcha, si salga fantástica o vaya poca gente, hay un día siguiente y nosotros estamos dispuestos al día siguiente sentarnos a ver opciones, porque aparte hay otro escándalo acá. A ver. No es que solo la distancia entre lo que hemos cobrado está de 50 puntos contra la inflación. Hay otra cosa que es inexplicable. Estamos 20 puntos por debajo de cualquier otro empleado del Estado.
Sí. nacional. Claro, es un poco lo que pasa con los jubilados, ¿no? Que quedó ese 20% y quedó ahí. Y ahora los docentes también, está ese 50% que el gobierno, bueno, hagamos como que sigamos. Hagamos que no pasó nada, Claro, ¿no? Pero digo, para que la gente entienda, un empleo de AFIP, de ANSES, de Radio Nacional, del Ejército Argentino, cualquier organismo público que se le ocurra, está 20 puntos por arriba de las universidades. Y la pregunta es ¿por qué? Y se miran y nadie sabe explicarlo. Porque digo, si la diferencia es 50, pero aparecen 20 puntos en los próximos días, vos decís, bueno, acorté casi a la mitad. Hagamos un esfuerzo todo y en cuotas recuperemos ese 30 en los próximos 6 meses. Yo estoy casi seguro que los gremialistas dirían que sí. Pues todos sabemos que la situación es difícil para todos. Ahora, que te digan 50 ya fue pérdida, el año que viene capaz que vaya 30 para abajo, vos decís, bueno, la paciencia tiene un límite y en esa situación estamos. Perdón, porque el gobierno suele decir que acá todo el tema es el déficit fiscal, que hay que decir dónde sale la plata. Esta diferencia, estos 50 puntos, ¿cuánto representa del PBI? ¿De cuánta plata estamos hablando? El 0.14 del PBI. Ahora, para decirlo de otra manera, 738 mil millones de pesos. Sí. Para decirlo de otra manera, es casi un tercio de lo que el gobierno dice que tiene de superávit de enero a agosto. O sea, la plata, si se quiere, está ahí. Está para pagar. Claro. Digo, es una cuestión de prioridad. Ni quiero entrar con usted en el detalle de qué fantástico hubiese sido que le hubiéramos cobrado un 1% al blanqueo y hubiéramos tenido de ahí el dinero, o qué hubiese pasado si el RIGI le poníamos un 2% y en vez de 30 años lo bajábamos a 15. No sé, hubo muchas alternativas, pero eso ya es tiempo pasado y yo no me meto en estas cuestiones, pero hay cosas que por ahí uno advierte que a la educación contamos las hormiguitas y se nos pasan los elefantes por otro lado, ¿no? Víctor, buen día, ¿cómo estás? Lorena te habla. Hola Lorena, ¿cómo le va? El 23 de abril, la verdad que fue como el primer punch que le entra al gobierno con esa marcha multitudinaria. ¿Pensás que ahora, meses más tarde, que todo ha cambiado, lo que se viene va a ser de tanto impacto o pasará desapercibido entre todo lo que está sucediendo ahora? Bueno, yo voy a ser sincero con vos, no lo sé. Porque tampoco yo sabía que iba a pasar lo que pasó un 23 de abril, con un gobierno a 4 meses de haber asumido, con una imagen por arriba de los 50 puntos, con la gente adormecida en función de la esperanza futuro, en pos de un cambio. Yo creo que hoy, me parece a mí, la situación está más deteriorada a nivel social. Por ahí la marcha universitaria puede terminar siendo un catalizador para jubilados, para el tema empleo público, para el tema salud pública, para muchos temas. Lo que sí me asusta mucho y tengo la precaución de que ojalá de que no haya cuestiones de violencia y la situación se haga de la mejor manera posible. Sí. Yo entiendo que la marcha va a tener características especiales porque no va a ser en contra del presidente, sino va a ser a favor de una ley pidiéndole a los diputados que institucionalmente sostengan ese 2/3 que es necesario para las universidades de cada provincia de donde vienen esos diputados. Me parece que eso es importante. Sí, además el gobierno, que es pillo en ese sentido, no va a reprimir una manifestación universitaria, porque no son piqueteros. Sí, bueno, ojalá que se fija bien dónde reprime y dónde... De hecho, el 23 de abril no hubo incidentes. No hubo un incidente y la verdad que fue una cuestión histórica. Imagínense, yo le estoy hablando de San Luis. Sí. Había el doble de gente que la población de mi provincia, una cosa que yo jamás pensé ver, pero sí, digo, la idea acá es mostrar de que esto que suelen decir las encuestadoras, todas las encuestadoras, esta imagen de 70 y pico de puntos de la universidad pública, es bien importante, porque acá no estamos defendiendo una cuestión sectorial, estamos defendiendo el futuro de nuestros chicos. Y que el repudio al veto en las encuestas es muy fuerte. Y que cuando uno va al médico, uno se siente tranquilo, que el profesional que lo atiende ahí es un egresado de la universidad pública de alta calidad, y no me va a matar ni a mí, ni a mi abuela, ni a mi madre. Entonces, digo, hay mucho en juego. Es difícil imaginar una Argentina sin la universidad pública que le dé la oportunidad a los jóvenes y que nos dé la calidad profesional que tenemos. Y con mucho respeto hay que decirle, mire, presidente, todo el tiempo que usa en enojarse, usémoslo juntos para ver qué salida le buscamos a todo esto. Me parece que hay planes para hacerlo, pero hay que saber todo un poquito, no es muy difícil, digo, pero ojalá que vayamos en ese sentido, construyamos ese puente.
Claro. Usted en un momento de la charla decía que esta falta de presupuesto está influyendo en el funcionamiento de las universidades. Ujú. ¿En qué lo ve? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que hoy tenemos es que muchos docentes dejan la universidad y se van a trabajar al sector privado, sobre todo los ingenieros, los contadores, los Claro, abogados, los claro. químicos, digo, los que tienen otra posibilidad, no es que se queden sin trabajo, no es que es la universidad No, o no nada, entiendo, pero se nos van, claro. y ahí se nos va calidad. Entonces, cuando se nos va calidad, el reemplazo por ahí que viene es gente más joven, que nos cuesta más formarla. Sí, Hay en lugares más grandes, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, por ahí se van al sector privado de la Claro. educación, claro. que pagan un poquito más, pero que además no les controlan la incompatibilidad. Nosotros tenemos cruces muy fuertes del Estado con el tema de que no tengan tantas cantidad de horas, entonces por ahí se van a esos lugares y los científicos, investigadores, por ahí se van a Chile, se van a Brasil, son jóvenes, no tienen chicos, por ahí se deciden irse a otro lugar y le pagan el doble o el triple. Entonces eso está pasando hoy y eso nos va a costar años recuperarnos y como te decía recién, atenta contra la calidad de lo que damos. Así que ojalá que esto se solucione pronto. Claro. Víctor Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, muchísimas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Un abrazo enorme para ustedes, ha sido un gusto. Un abrazo. Saludos.